Bienvenidos, en este video resolvemos el problema 8 de la sección 4.8 del libro de cálculo de Leitol correspondiente al área bajo la curva. El problema dice, calcule el área de la región acotada por las curvas y igual a x cuadrada menos 6x más 5 y el eje x. Como primer paso, bosquejaremos la gráfica de la función y igual a x cuadrada menos 6x más 5. Podemos observar que se trata de una parábola, por lo tanto vamos a recordar la ecuación de la parábola en su forma de vértice. La ecuación de la parábola en su forma de vértice es de la forma y menos k igual a una constante a que multiplica a x menos h todo al cuadrado. En este caso vamos a decir que la parábola tiene como vértice al punto h, k y vamos a tener dos casos. Si la constante a es mayor que 0, la parábola abre hacia arriba. Si la constante a es menor que 0, la parábola abre hacia abajo. Entonces vamos a escribir nuestra ecuación de la parábola. Vamos a llevarla a la forma de la ecuación en su forma de vértice para saber cuál es el vértice y si la parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo. Comenzamos reescribiendo la ecuación de la parábola, que es y igual a x cuadrada menos 6x más 5. Vamos a escribirla como y igual a x cuadrada menos 6x más 5 y vamos a sumarle un 0 escrito como más 4 y menos 4. Esto en realidad es 0, por lo tanto no estamos modificando en nada la ecuación. Y eso va a ser igual a y igual a x cuadrada menos 6x, 5 más 4, 9 y el menos 4 que nos falta. De esta parte de aquí podemos escribirlo como un binomio al cuadrado, es decir, como y igual a x menos 3 al cuadrado y bajamos el menos 4. Si desarrollamos este binomio al cuadrado, es el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo, que sería menos 6x, más el cuadrado del segundo, que sería 9. Y posteriormente lo que hacemos es pasar este término al lado izquierdo, es decir, como y más 4 igual a x menos 3 al cuadrado. Aquí podemos ver que se puede escribir a su vez como y menos 4, porque menos por menos da más, igual a x menos 3 al cuadrado. Aquí nuestra parábola ya está escrita en su forma de vértice, donde podemos observar que el vértice es h, k, h vale 3, k vale menos 4. Entonces el vértice de la forma h, k está dado por 3, menos 4. Y además podemos observar que aquí tenemos una constante, tenemos un 1, por lo tanto la constante a de la que nos referimos en la forma de la parábola en vértice, el valor de esa constante a es 1, que es mayor que 0, por lo tanto nuestra parábola abre hacia arriba. En resumen, esta ecuación de la parábola se trata de una parábola con vértice en 3, menos 4 y que abre hacia arriba. Vamos a dibujar la gráfica de la parábola. Aquí tenemos el punto 3 menos 4, que es el vértice, y la parábola abre hacia arriba. Como lo que queremos encontrar es el área entre el eje X es esta línea de aquí, es el eje X, y queremos encontrar el área entre el eje X y esta curva de morado, que es la parábola de la que ya hicimos su gráfica, que es y igual a x cuadrada menos 6x más 5. Entonces, para poder delimitar correctamente de dónde a dónde vamos a calcular la integral para determinar el área, necesitamos encontrar las intersecciones entre la parábola y el eje X. Para encontrar los puntos de intersección necesitamos encontrar los valores de X que hagan que esta ecuación tome el valor de 0. Es decir, tenemos que encontrar las X para las cuales esta ecuación sea igual a 0. Esta ecuación la podemos factorizar de la siguiente manera.
tenemos que encontrar dos números que multiplicados nos den 5 y que sumados nos den menos 6. Consideramos a menos 5 y menos 1. Menos 5 más menos 1 nos da menos 6 y el producto menos 5 por menos 1 nos da 5 positivo. Entonces, en efecto, esta ecuación se puede factorizar de esta manera. Para que un producto de factores sea igual a 0, se necesita que uno de los factores sea igual a 0 o bien ambos. Como primer caso, consideramos que x menos 5 es igual a 0, en este caso x va a valer 5. El otro caso sería que el factor x menos 1 sea igual a 0, en ese caso x debe de tomar el valor de 1. Entonces el primer punto de intersección es aquel para el cual x vale 5. Si x vale 5, ¿cuánto vale y? Y es igual a x cuadrada, la ecuación menos 6x más 5. En este caso y vale 5 al cuadrado menos 6 por 5 más 5, eso nos da 25 menos 30 más 5, eso nos da el valor de 0, que es lo que ya habíamos dicho, que el punto de intersección es el valor de x, que en este caso es 5, para el cual y debe de valer 0. Entonces este es el primer punto. El punto 2 es aquel que se obtiene de utilizar x igual con 1, y en este caso igual vamos a observar que y va a tomar el valor de 0. 1 al cuadrado menos 6 por 1 más 5 es igual a 1 menos 6 más 5, que es igual a 0. Entonces, en efecto, en el punto 1,0 la parábola cruza el eje X. Aquí en el gráfico tenemos en esta parte de acá el punto 1,0, que es el punto 1, y aquí en esta parte de aquí tenemos el punto 2, que es 5,0. Con esto ya tenemos el gráfico completo. Para calcular el área entre el eje X y la parábola, recordemos cuál es el significado de la integral definida. Si tenemos la gráfica de la función y igual a f de x, y aquí tenemos el eje x, y ocurre que esa función f de x cruza al eje x en el punto a, 0 y también la cruza en el punto b, 0, entonces si calculamos la integral de a b de la función f de x con respecto a x, vamos a obtener el área de la región que se encuentra acotada por la curva f de x y el eje x. Entonces aquí en el eje x, como se trata del punto a, 0, aquí tenemos a A, y aquí tenemos en el eje x a b. Entonces tenemos el intervalo de a b. Ahora, con respecto a nuestro dibujo, a nuestra gráfica de la parábola, lo que vamos a observar es que nosotros tenemos este punto, el 1,0, y tenemos el otro punto 5,0. Quiere decir que aquí nosotros tenemos un 1 sobre el eje X, y aquí sobre el eje X tenemos un 5. Entonces el intervalo es de 1 a 5, ya que en el punto 1,0 se cruza el eje X y en el punto 5,0 también se cruza el eje X. Quiere decir que si nosotros calculamos la integral de esta función en el intervalo 1,5, estaremos obteniendo el área de esta región sombreada. Únicamente que como esta región sombreada se encuentra debajo del eje X, el resultado que vamos a obtener es un resultado negativo. Pero ya sabemos que el área siempre es positiva, pero al salirnos negativo lo único que nos está indicando es que esa región de la cual estamos calculando su área se encuentra por debajo del eje X. Algunas personas lo que hacen es multiplicar por menos esta ecuación y calcular la integral en este intervalo de 1 a 5 para que les resulte positivo. De cualquiera de las dos formas se puede realizar siempre y cuando se tenga claro lo que se está haciendo. Entonces una alternativa es calcular la integral de esta función tal cual se encuentra
en el intervalo de 1 a 5 y tener claro que el resultado negativo que sale es porque se trata de una región que se encuentra debajo del eje X. Entonces, ¿qué integral tenemos que calcular? Necesitamos calcular la integral de la función x cuadrada menos 6x más 5 respecto de x en el intervalo de 1 a 5. De 1 a 5. Y de 1 a 5 porque son los puntos donde la parábola intersecta al eje X, ¿no? Lo intersecta en 1,0, entonces sobre X, la componente en X es 1, y como lo intersecta también en 5,0, la componente en X es 5. Eso nos da un intervalo de 1 a 5. Al calcular esta integral vamos a obtener el área de esta región sombreada, solo que la vamos a obtener con signo negativo, lo que significa que la región de la cual estamos calculando su área se encuentra por debajo del eje X. Este es el eje X. Entonces, para resolver ese problema únicamente tenemos que calcular esta integral. Para calcular la integral definida por el teorema fundamental del cálculo, sabemos que esto va a ser igual a una antiderivada que tenemos que evaluar en los límites de integración, es decir, esto es igual a la antiderivada evaluada en el límite superior, que es 5, menos la antiderivada evaluada en el límite inferior, que es 1. ¿Y quién es esa función f de x mayúscula, es decir, la antiderivada? Pues es la integral indefinida de esa misma función, de x cuadrada menos 6x más 5 respecto a de x. Es decir, vamos a calcular esta integral indefinida y el resultado lo vamos a evaluar en 5, lo vamos a evaluar en 1 y vamos a hacer la diferencia. Por las propiedades de integral indefinida, la integral de una suma es igual a la suma de las integrales, por lo tanto esta es la integral de x cuadrada con respecto de x menos la integral de 6x con respecto de x más la integral de 5 con respecto a de x. Esto es igual, la integral de x cuadrada es 1/3 de x cúbica menos las constantes salen de la integral 6 veces la integral de x diferencial de x más la constante 5 sale de la integral y nos queda integral del diferencial de x. Esto es igual a 1/3 de x cúbica menos 6. La integral de x del diferencial de x es 1/2 de x al cuadrado más 5 veces la integral del diferencial de x es únicamente x. Esto es igual a 1/3 de x cúbica, 6 por 1/2 nos queda 3x cuadrada más 5x. Esta es la función f de x mayúscula, la antiderivada. Por lo tanto, a esta función la vamos a evaluar en 5, la vamos a evaluar en 1 y vamos a hacer la diferencia. Quiere decir que esto es igual a la función evaluada en 5, significa que en lugar de x escribimos el 5. Tenemos 1/3 de 5 al cubo menos 3 veces por 5 al cuadrado más 5 que multiplica a 5. A eso le vamos a restar toda la antiderivada o integral indefinida evaluada en 1. Evaluar en 1 significa que en lugar de x vamos a escribir un 1. Eso sería menos, y usamos llaves para evitar equivocarnos, 1/3 de 1 al cubo menos 3 por 1 al cuadrado más 5 por 1. Y tenemos que simplificar estas operaciones. Aquí nos queda 1/3 por 125 menos 3 por 25 más 25. Cerramos las llaves, menos 1/3, 1 al cubo es 1, menos 3 porque 1 al cuadrado es 1, más 5 por 1, 5. Esto es igual a 125/3 menos 75 más 25 menos 1/3 más 2. Esto es igual a 125/3 menos 50
Y aquí este menos multiplica todo lo que está dentro de los paréntesis, sería menos 1/3 menos 2, esto es igual a 125 tercios menos 1/3 menos 52 es igual a 124 tercios menos 52, que es igual a menos 32 tercios. Por lo tanto, el área de la región entre la curva y igual a x cuadrada menos 6x más 5 y el eje x es de 32 tercios de unidades cúbicas. El área siempre es positiva. Nuestro resultado nos salió negativo porque, como ya lo comentamos, la región de la cual calculamos el área se encuentra debajo del eje x, pero en conclusión decimos que la área de esa región es de 32 tercios unidades cúbicas.